Mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano, reciban un cariñoso y cordial saludo. Es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes hoy desde nuestra sede en San Diego. Les deseo a todos un feliz día y vamos, como ustedes seguramente lo suponen, a continuar nuestro estudio del libro de Daniel. Los invito, mis queridos amigos y hermanos, a que busquen en sus Biblias el capítulo 9 del libro de Daniel y continuemos el estudio de este libro que hemos iniciado ya desde hace meses. Pues bien, con la ayuda de Dios, mis queridos amigos y hermanos, vamos entonces a continuar en el capítulo 9 del libro de Daniel, el estudio de este libro y el increíble mensaje que Dios nos tiene sobre tantos aspectos. El aspecto profético, el aspecto doctrinal y el aspecto del ejemplo que tenemos de este hombre de Dios, muy amado de Dios, como él mismo lo repite por medio de su ángel Gabriel. Veamos entonces el capítulo 9 y empecemos a leer lo que nos dice aquí la palabra inspirada del eterno Dios. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea que es en el año primero de Darío. Como vimos en el pasado, este Darío, todo parece indicar que es un tío de Ciro el Grande, el rey de los persas, a quien fue nombrado como rey de Babilonia, mientras Ciro terminaba sus campañas bélicas en otras regiones, mientras acababa de derrotar a Nabónides, que era el padre de Belsasar, el que murió aquella noche en que en Babilonia fue tomada la noche de la escritura en la pared, que ustedes recuerdan que la estudiamos, era el rey Belsasar. Esa misma noche murió ese rey y en el capítulo 6, que también estudiamos del libro de Daniel, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. O sea que Darío fue el que vino a ser el rey de los caldeos, como está escrito aquí, una vez más. Seguramente, como habíamos visto, había varias teorías sobre quién este Darío podía ser. Hasta les mencioné una, que la Biblia no parece respaldar de que este Darío podría ser el mismo Ciro, que tenía dos nombres, Ciro el persa y Darío el medo. Pero según lo último que se ha investigado, parece ser que este Darío hubiera sido el general tío hermano de la madre de Ciro. Ciro, su padre era persa, su madre era de la nación de los medos. O sea que era el personaje ideal para unir estos dos reinos que representaban el pecho y los brazos de plata y que demostró gran sabiduría para mantener unido el imperio, casi como indicando que el pecho y los brazos de plata era la facilidad para mantener unido este imperio de los medos y de los persas, que duró como unos 200 años aproximadamente. Fue como se sucedieron los reyes después de Darío. Pues bien, hermanos míos, sigamos leyendo aquí. Entonces dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, o sea que este Darío era medo, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y también se dice que Darío era el general que estaba al mando del ejército la noche en que Babilonia fue tomada, cuando fue desviado el curso del río Éufrates y descendieron las aguas y pudieron ellos entonces entrar en la ciudad por debajo de las puertas, tal como Dios lo había profetizado en el libro de Isaías. Pero continuemos aquí, hermanos míos, haciendo estos comentarios de introducción. Entonces vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y dice el versículo 2: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Eterno al profeta Jeremías. Ahora, aquí se dice que es el año primero de su reinado. Recuerden ustedes que cuando estudiamos el primer capítulo del libro de Daniel, vimos que entre los judíos, los reyes de Judá, el año primero del reinado se contaba el año en que el rey ascendía al trono, se consideraba como el año primero. En cambio, entre los reyes de Babilonia y más tarde de los de Media y Persia, el año primero se contaba únicamente a partir
del año siguiente del año en que ascendió al trono. Primero se contaba el año del ascenso al trono y una vez que ese ciclo se había cumplido, se empezaba a contar a partir del siguiente mes de Nisan, se empezaba a contar el primer año del reinado. O sea que es posible que aquí ya hubiera llevado 2 años de reinado Darío, el rey que fue nombrado rey sobre Babilonia. Volviendo otra vez entonces al versículo, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Eterno al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es muy interesante ver aquí que hay 2 cosas. Primero, que dice aquí que habló el Eterno al profeta Jeremías. O sea que Jeremías en este tiempo, que eran unos pocos años después de que había profetizado en Jerusalén, ustedes saben que Jeremías, los que han estudiado esto y los que no han estudiado, se los digo por curiosidad, para despertarles su curiosidad, Jeremías, según la tradición, y para poder cumplir el pacto que Dios había hecho con David, de que siempre habría un descendiente de David sobre ese trono, hasta el retorno de Cristo, quien se va a sentar sobre el trono de David, es muy posible que Jeremías todavía estuviera vivo, pero tal vez en la nación de Irlanda, a donde fue Jeremías con las hijas del rey Sedequías, que fueron las únicas que quedaron, porque los hijos del rey fueron muertos por Nabucodonosor y el rey Sedequías fue llevado preso a Babilonia. Pero las hijas del rey, como nos lo dice el libro de Jeremías, quedaron. Y Jeremías, según ya haciendo la conexión con la tradición y con datos históricos que se conocen, Jeremías se dirigió hasta la nación de Irlanda, donde estaba ya establecida la tribu de Efraín, para continuar y poner sobre el trono a una de las hijas del rey o a un hijo de una hija del rey con un hijo de un descendiente de la tribu de Serach. Judá tuvo 2 hijos, Serach y Pérez. Y de uno de esos 2 hijos, de uno de los descendientes de esos hijos de Judá y de una de las hijas del rey, que era descendiente directa del rey David, se restableció el trono de David en Irlanda y luego pasó a Escocia y luego pasó a Londres, a la nación de Inglaterra, donde está hasta el día de hoy. Esto es absolutamente asombroso, mis queridos amigos y hermanos. Es material que ustedes tal vez recuerdan, que está traducido en el folleto que se imprimió, que escribió el señor Armstrong, que titulamos en español La llave maestra de la profecía, que muchos de ustedes tienen. Ahí se trata ese tema del trono de David. Es absolutamente fascinante y creo que es muy importante para los que no lo saben y para los que lo saben revisar ese material si lo tienen al alcance. La Iglesia de Dios Global ha publicado un folleto hermoso con respecto a ese tema, el cual todavía no tenemos el presupuesto ni los medios para traducir al castellano. Sin embargo, la información esencial de ese folleto, que está ahora mucho más actualizado y con más datos históricos, se encuentra en ese folleto que se llamó La llave maestra de la profecía, que tal vez muchos de ustedes pueden conseguir porque fue difundido en muchos millares de ejemplares en el idioma español. Pues bien, hermanos míos, continuemos entonces aquí y vemos cómo aquí Daniel considera a Jeremías profeta del Eterno. Y es muy interesante de que Daniel tenía copia de los escritos de Jeremías, o sea que únicamente los príncipes verdaderamente podían permitirse el lujo de tener copias de los rollos de los profetas y de la ley, porque era sumamente costoso tener una copia, tenía que ser hecha a mano por un especialista y el salario de uno de sus especialistas, escribas, era sumamente alto. Interesante tener en cuenta estos detalles. Ahora Daniel era un gran príncipe, un hombre quien fue segundo sobre sobre el reino más grande que había en la tierra en aquel entonces. Es interesante ver cómo Dios se ha valido de estos personajes a lo largo de la historia, el cual nos recuerda mucho a José, también en Egipto, como fue el segundo en la nación de Egipto después de Faraón, y como Nabucodonosor lo elevó a tan alto posición. Luego Darío, porque había un espíritu superior en él. Era un hombre dotado de gran sabiduría que el Eterno le había dado. Fíjense usted lo que dice en el capítulo 6, dice en el versículo 3, capítulo 6, versículo 3 dice:
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora este es el rey Darío. Nabucodonosor lo hizo. Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, lo puso como tercero porque Nabónides, que era el padre de Belsasar, que no estaba en Babilonia, era el número 1, pero Belsasar, que estaba en Babilonia, era el número 1 en Babilonia, aunque era el número 2 en el reino, y a Daniel lo declaró el número 3 en el reino, o sea, el número 2 en Babilonia. Espero que me entienda lo que estoy diciendo, mis queridos amigos. En todo caso, Nabónides era el número 1, que era el padre de Belsasar, pero estaba fuera de Babilonia. Estuvo en el exilio muchos años. En todo caso, siguiendo aquí, vemos cómo este hombre tenía grandes dotes del Eterno y sin embargo vamos a ver el tipo de humildad y el ejemplo que nos da de lo que es un carácter forjado con el Espíritu de Dios, de alguien que se ha verdaderamente sometido a Dios a lo largo de su vida. Aquí Daniel ya tenía por lo menos 85 años, o 87, o tal vez 90 años, porque habían transcurrido 70 años desde la deportación de Babilonia. Por eso le está mirando atentamente, y recuerden que Nabucodonosor lo llevó prisionero junto con otros jóvenes de la corte, a quienes fueron asignados a la corte del rey Nabucodonosor. Es fascinante pensar en todas estas historias, tratar de revivir en nuestra mente estas escenas fascinantes de estos hombres. En todo caso, continuemos en el capítulo 9. Dice en el versículo 2, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Eterno al profeta Jeremías, o sea que tenía los libros o los rollos, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, ¿dónde se encuentra eso en Jeremías? Veamos Jeremías capítulo 25, versículo 11, para leer lo mismo que Daniel estaba leyendo. Pongámonos en el contexto de lo que Daniel estaba haciendo y veamos aquí lo que él estaba leyendo. Como les dije, en el capítulo 25, versículo 11 de Jeremías, y tal vez un poco antes, en el título del capítulo 25, los que tengan esta versión que yo tengo, dice 70 años de desolación, pues es un subtítulo que han puesto ahí los traductores para ayudar a la lectura. Y dice, veamos un poco este capítulo para ponernos en el contexto de lo que Daniel estaba leyendo atentamente. Ahora el versículo 11 es donde dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Versículo 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Eterno, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. O sea que primero la castigó y después la convirtió en desierto, que es lo que vemos hoy. Hoy en la nación de Irak es verdaderamente un lugar desértico y han tratado de reconstruirla y solo unos muros, unos cuantos edificios han tratado de reconstruir, pero reconstruir toda la ciudad de Babilonia, eso es otra historia, mis queridos amigos. Y creo que en la crisis económica en que se encuentra Irak, no creo que disponga de muchos fondos para hacer semejante inversión, pero de todo modo fue convertida en desierto y fue castigada en el año 539. Eso lo hemos dicho varias veces. En el otoño del año 539, en el mes de octubre aproximadamente, fue cuando cayó Babilonia, o sea que se habían cumplido 70 años del imperio babilónico, desde que Nabucodonosor fue puesto como general de los ejércitos de Babilonia en el año 609. Si ustedes cuentan del 609 al año 539, son exactamente 70 años del poderío de Babilonia. Pero transcurrieron unos pocos años, como 2 o 3 años, mientras los medos y los persas se tomaron a Babilonia y para cumplirse la cuenta exacta desde la deportación de los judíos hasta estos que se cumplieran estos 70 años. Pero veamos entonces, leyendo aquí atentamente en el libro de Jeremías, lo que Daniel estaba leyendo. Capítulo 25, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Muy interesante, el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día que
hasta este día, que son 23 años. Ha venido a mí palabra del Eterno, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió el Eterno a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. O sea que Dios se los advirtió, así como hoy nos está advirtiendo a nosotros por medio de la iglesia los tiempos del fin en los cuales estamos viviendo y la necesidad de orar y velar continuamente para ser juzgados dignos de escapar de todo lo que está por venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre, como nos lo dice Lucas 21:36. Sigamos leyendo en el versículo 5, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el Eterno a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, como muchos se han desviado ahora del verdadero Dios de la Biblia, y andan en pos de la tradición de los hombres y del nombre que ellos le han dado a Dios, sirviéndoles y adorándoles. Ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Versículo 7, pero no me habéis oído, dice el Eterno, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Eterno, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Esto también es un signo de lo que será la gran tribulación y lo que hará ese rey del norte, que es una representación cuando sea revivida la última restauración del Imperio Romano, cuando sea restaurado por última vez. Va a ser esa Babilonia del tiempo del fin. Versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Versículo 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho el Eterno, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. En todo caso, cuando se cumplieran esos 70 años, y Daniel sabía que ya se estaban cumpliendo esos 70 años, y tenía celo y el deseo de volver a la tierra de sus padres, y se preocupaba por todo el pueblo. Veamos también cómo en Jeremías capítulo 29, también se nos habla de esto. 29, 11 o 10 creo que es. Versículo 10 del capítulo 29. Porque así dijo el Eterno, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, dice, yo os visitaré y vea lo que dice aquí, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y Dios, ¿por medio de quién habla? Por medio de sus profetas. Daniel es un profeta de Dios, Jesucristo lo dijo así, el profeta Daniel. Va a ser él quizá el mensajero, como lo fueron Esdras y Nehemías, de ese deseo, de esa súplica a Dios para que el pueblo volviera, porque era necesario que cuando se cumplieran los 70 años el pueblo clamara a Dios. Y aquí va a clamar por medio de este gran profeta, que es el profeta Daniel. Ahora veamos algo muy interesante también como observación, mis queridos hermanos. En el segundo libro de las Crónicas, veamos el último capítulo del libro de las Crónicas, que es el 36, y veamos cómo está confirmado esto. En el capítulo 36 del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36 del segundo libro de las Crónicas, versículo 20. Segundo libro de las Crónicas 36, 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, o sea, de Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Aquí estamos viendo esto, para que se cumpliera la palabra del Eterno por boca de Jeremías.
Estamos viendo 2 Crónicas 36, 21, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Veamos el versículo 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, que acabamos de leer, el Eterno despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. O sea, Dios había hablado de Ciro en Isaías 45, si ustedes recuerdan, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Eterno su Dios con él, y suba. O sea, esto seguramente fue después de la oración de Daniel. Ahora, es muy interesante que dice que la tierra tenía que cumplir su reposo de 70 años. Eso también había sido predicho. Esto es para que aprendamos a temer a Dios y ver lo que su ley dice, y su ley es inquebrantable. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Si nosotros la quebrantamos, nosotros somos los que vamos a ser quebrantados. Veamos el libro del Levítico y veamos cuán interesante vemos aquí. Todo esto se va conjugando y vamos viendo el cumplimiento de todas estas cosas. En el libro del Levítico capítulo 26, cuando Dios habla precisamente de que si el pueblo no obedece, lo que habría de ocurrir. Libro del Levítico capítulo 26 dice... Versículo 27 del libro del Levítico, 26, 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, y Dios les habló por medio de Jeremías, lo acabamos de leer en Jeremías 25, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Y esto se ocurrió en el sitio de Babilonia, cuando los babilonios, en el sitio de Jerusalén, por los ejércitos de Nabucodonosor. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Y ciertamente ocurrió, como lo vimos también, que Jeremías les advirtió todo esto durante 23 años. Versículo 32 de Levítico 26, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Versículo 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. O sea que ellos no habían obedecido los estatutos de Dios, tenían que darle reposo a la tierra cada 7 años. Cada 7 años tenían que dar el reposo sabático a la tierra, y el pueblo se apartó de las leyes de Dios, y el pueblo fue en pos de otros dioses. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, y ya vimos que, según la cuenta de Dios, en segundo libro de las Crónicas 36, eran 70 años de reposo, y tenía que cumplirse entonces lo que está escrito aquí en el libro del Levítico. Vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Versículo 34, una vez más. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. O sea que Dios, la ley de Dios, se cumple de una manera o de otra, pero no puede ser quebrantada, y Dios le dio el reposo a la tierra que el pueblo no le había dado por no obedecer a Dios, y eran necesarios 70 años. Y a los que queden de vosotros infundiré. Entonces, aquí describe el temor y el estado psicológico en que el pueblo se iba a encontrar desamparado de su Dios. Dice en el versículo 39, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Versículo 40, y aquí es donde vamos a ver lo que Daniel está haciendo. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación,
con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Ya vimos lo que dijo Jeremías, que durante 23 años no escucharon, y luego vamos a ver por boca de Daniel de que se va a cumplir también lo que está escrito aquí. Se cumple aquí lo de los días de reposo de la tierra, y vamos a ver aquí que se va a cumplir también el hecho de que ellos van a clamar a Dios, tal como lo vamos a ver en el libro de Daniel. Le estoy dando esto desde el principio para no tener que estar viniendo estas escrituras. Cuando las encontremos las vamos a recordar. Versículo 41. Yo también habré andado en contra de ellos y los haré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Lo vamos a ver en este capítulo 9 que estamos estudiando. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Versículo 43, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Muy bien, vamos a ver cómo esto se va a cumplir, y vamos a ver también en Deuteronomio, para que vean ustedes cómo todas estas escrituras, que Daniel las conocía. Daniel estaba leyendo lo que decía Jeremías, y Daniel estaba leyendo, y Daniel tenía perfectamente en su mente lo que estaba escrito, esto que estamos leyendo aquí. Es muy importante que lo leamos para que entendamos con mayor profundidad la oración de Daniel. Ahora veamos en el capítulo 4 del libro del Deuteronomio, donde también veremos indicaciones de lo que estamos estudiando aquí en el libro de Daniel. Veamos Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, veamos versículo 25, veamos las advertencias de Dios que también Daniel tiene en mente en la oración que vamos a leer. En el capítulo 4, versículo 25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra y os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos del Eterno vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Ahí estaba predicho en el capítulo 4 del libro del Deuteronomio, y vemos también como Jeremías nos dijo que lo enojaron con la obra de sus manos. Exactamente lo que está escrito aquí dice: y os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos del Eterno vuestro Dios para enojarlo. Y recuerden lo que estaba escrito también en la ley. Cuando la ley fue dada, no os harás escultura ni imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de los mares, porque el Dios el Eterno es celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos. Estamos viendo aquí, paso a paso, el cumplimiento de la palabra de Dios, mis queridos amigos y hermanos, para que tengamos esto bien en cuenta, la grandeza de la sabiduría y también de la misericordia de Dios cuando hay arrepentimiento. Porque Él no dará por inocente al culpable, como Él mismo lo pronunció. Y el Eterno os esparcirá, dice aquí en el versículo 27 del capítulo 4 del libro del Deuteronomio. Y el Eterno os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Eterno. Versículo 28, y serviréis allí a los dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Y sabemos que son demonios, porque la misma Biblia dice que esos ídolos son demonios. Véanlo ustedes en el capítulo 105 del libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 105, dice en el 106, en el versículo 34, no destruyeron a los pueblos que el Eterno les dio, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. O sea que esos ídolos, detrás de ellos hay demonios. Era adorando a los demonios, y que Dios nos libre, porque estamos viviendo una época donde esto es cada vez más, se practica cada vez más. Luego dice entonces, volviendo a Deuteronomio, versículo 4, versículo 28, y serviréis allá a los dioses hechos de manos de hombre, de madera, de piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero sabemos que eran los ídolos, y detrás de esos ídolos la gente no se daba cuenta que estaba sirviendo era a los demonios. Versículo 29.
como lo acabamos de ver en la prueba. Versículo 29, mas si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea que esa era la condición. Y aquí vemos que se están cumpliendo los 70 años de la deportación del pueblo y del descanso de la tierra, pero desde allí tenían que buscar a Dios, era condición con todo el corazón y con todo el alma. ¿Por qué? Porque es simplemente el primero y el mayor de los mandamientos de Dios, y tenían que demostrarle a Dios que estaban obedeciendo ese mandamiento para Dios verdaderamente poder escucharlos, porque era el primero y el más grande de todos, como Jesucristo mismo lo dijo, y como el pueblo lo sabía en los días de Jesucristo. Volviendo aquí al versículo 29, mas si desde allí buscareis al Eterno tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Eterno tu Dios y oyeres su voz, versículo 31, porque Dios misericordioso es el Eterno tu Dios, y esto lo vamos a ver en la oración de Daniel, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. O sea que Dios se acordará de su inmensa misericordia, aunque por el mismo amor por el pueblo, para que aprendan a temer al Eterno, después de advertirles y no atender como un padre a un hijo que le advierte, no hagas esto, y sin embargo se lo dice y se lo repite hasta que el hijo lo hace y persevera en el mal, tiene que ser castigado. Dios es amor, y Dios es el mismo hoy, ayer y por siempre. Dios es amor. Aún en el antiguo pacto era un Dios de amor, y tenía que lidiar con el pueblo en la forma que podía, porque a veces el único lenguaje que escuchaban era el lenguaje de la vara. Como hay hijos que entienden las palabras y acatan, pero otros no, tienen que ser azotados con varas para que escuchen. Que todo esto nos sirva de lección, hermanos míos. Versículo 32, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados no han sido antes de ti desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú has oído sin perecer? Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Ahí está, vemos toda la palabra de Dios en conjunto aquí, y estamos poniéndonos entonces en contexto para leer este capítulo 9 de Daniel. Y antes de ir allá, volvamos ahora al segundo libro de los Reyes y vemos cómo también Salomón tenía en cuenta todas estas escrituras, y vemos cómo aquí vemos conjugado todos estos hechos, todo este cuadro que estoy tratando de pintarles, mis queridos amigos y hermanos. Lo vemos aquí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 8. Segundo libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, perdón. Primer libro de los Reyes, capítulo 8. ¿Qué vemos aquí? Primer libro de los Reyes, capítulo 8, veamos el versículo 48, que nos va a poner en el contexto de lo que estamos viendo aquí. Dice: versículo 46. Vamos, primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 46, y veamos todo lo que Daniel tenía en mente cuando estaba elevando esta oración a Dios. Capítulo 8, versículo 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. ¿Por qué Salomón dice esto? Porque Salomón había leído Deuteronomio, que acabamos de leer nosotros. Es muy interesante ponernos en el contexto y saber lo que había en la mente de estos hombres, porque Dios ha preservado su palabra hasta hoy para nosotros, y en la mente de Daniel. Y entonces Salomón sabía esto y lo que estaba escrito en el Levítico y en Deuteronomio 28. Las maldiciones a los que no cumplieran el pacto. Entonces dice: y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Versículo 47, Primero Reyes 8:47. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, volvieren en sí. Ahora, ¿cuándo iban a volver en sí? Ahora Daniel fue fiel desde el principio, pero el pueblo a lo mejor no iba a volver en sí hasta los 70 años. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Vamos a ver que es exactamente lo que Daniel está haciendo. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma.
Estamos hablando aquí de conversión. Vimos en Deuteronomio 4 de que tenían que clamar a Dios con todo el corazón y con todo el alma y obedecer así el primero de los mandamientos, el mayor de ellos, en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado a tu nombre. Ustedes recuerdan que vimos en el capítulo 6 que Daniel, 3 veces al día, iba a su cuarto, a su alcoba, y abría la ventana hacia Jerusalén y oraba hacia Jerusalén. Daniel conocía todo esto y lo practicaba. Vemos cuán importante es tener la palabra de Dios asimilada en nuestro ser para actuar y comportarnos de acuerdo a lo que Dios ha dicho a cada paso de nuestra vida. Cada uno de los días que transcurren de nuestra vida, vivir en armonía con esta palabra, como es el ejemplo que nos dio Daniel, que era un hombre intachable, como lo dice la misma Escritura en el capítulo 6 que estudiamos. Y dice, o sea que él se volvía hacia Jerusalén y clamaban, ¿hacia dónde? Vueltos hacia el templo. Versículo 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Y vemos si esto no se cumplió, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Muy bien, creo que aquí tenemos ya el cuadro suficiente, aunque no todo, pero suficiente para continuar leyendo esta oración de Daniel y entender por qué Daniel miró atentamente en los libros y entendió y vio que era el tiempo de elevar esta súplica al eterno Dios. Volvamos al capítulo 9 de Daniel, en el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Exactamente lo que vimos, que se humillarán delante de Dios. Aquí lo hemos cumplido, que estaba escrito en Levítico 26. Dice, en Levítico 26, en todo caso vimos que se humillarán delante de él. Versículo 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. En todo caso está hablando de esto, de esta humillación. Ya la vimos, no es necesario repetir todas estas escrituras porque espero que ustedes las tengan en mente. Versículo 4, y oré al Eterno mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Está repitiendo palabras de Dios, tal como el mismo Dios se las dijo a Moisés en el capítulo 33 del libro del Éxodo. No tenemos tiempo para verificar cada una de estas cosas, pero vemos como Daniel está lleno de la palabra de Dios y utiliza esa misma palabra de Dios para orar al eterno Dios. 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ahí está la confesión y el arrepentimiento que acabamos de leer en el capítulo 8 del primer libro de los Reyes. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, lo leímos ¿dónde? Por 23 años nos dijo Jeremías que había estado proclamando al pueblo y a los reyes y a los príncipes. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Lo leímos en Jeremías capítulo 25, yo creo que ustedes lo recuerdan, 25:11. En todo el capítulo 25 también lo leímos. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Ahí lo acabamos de ver en el libro de Levítico. No voy a estar repitiendo todo esto. Ahora, fíjense lo interesante en el versículo 7, dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. ¿Qué está aquí? Está parafraseando las palabras de David en el Salmo 51. Vean ustedes cuán hermosa es esta oración porque es inspirada y está basada 100% en la palabra de Dios. Dice
En el capítulo 51, versículo 3 de los Salmos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. O sea que ahí está exactamente lo que Daniel le está diciendo en el versículo 7 del capítulo 9. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, Dios es justo, Dios cumple su pacto. Y el pacto, Él cumple la parte de Él. Si no obedecen, tendrán que sufrir las consecuencias. Si obedecen, tendrán las bendiciones. ¿Cuántas veces lo dijo? Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. O sea, Dios está cumpliendo con lo que dijo y Daniel lo está reconociendo 100%. Tuya, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Ahora recuerden que 100 años antes de la deportación de Judá, las tribus del norte, los israelitas, cuya capital era Samaria, fueron llevados cautivos por los asirios. Entonces aquí está hablando también de ellos, los que están lejos y los que están cerca, a todas las tierras, porque los judíos fueron llevados únicamente a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero aquí los israelitas fueron llevados a otras tierras, las otras tribus. Versículo 8, oh Eterno, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Y que leímos en Levítico, confesarán el pecado de ellos y de sus padres. Ya lo leímos. Versículo 9, del Eterno nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra ti nos hemos rebelado. También lo dice el libro de Levítico, me acordaré de mi pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 10, y no obedecimos a la voz del Eterno nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. ¿Incluye a quién? Naturalmente a Moisés, el gran profeta, varón de Dios. Versículo 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Lo leímos. Y ustedes repasen el Deuteronomio 28 y Levítico 26, porque yo les digo una cosa, hermanos míos, nosotros conocemos la verdad de Dios. Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Al que sin saber la voluntad de su Señor no hizo lo que debía, recibirá pocos azotes. Pero el que sabiendo la voluntad de su Dios no hizo lo que debía, recibirá muchos azotes. Esto es lección para nosotros. Acuérdense que eso está en el libro de Lucas, lo pueden buscar. Dice, escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. O sea que los que no saben esto y lo hacen, reciben pocos azotes. Pero los que sabiéndolo lo hacen, reciben muchos azotes. Está también escrito en la palabra de Dios y su palabra no puede ser quebrantada. Y recuerden ustedes el grave castigo que sufrió David por haber cometido adulterio y homicidio, que seguramente no es la misma medida de castigo que hubiera recibido otra persona que no hubiera sabido tanto como David. Por eso lo digo para ustedes y para mí, de ver la inmensa responsabilidad que representa el conocer la verdad de Dios y no ponerla por obra. Versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Así como nunca se había hecho debajo del cielo algo como lo leímos en Deuteronomio, que el pueblo oyera la voz de Dios. Ningún pueblo jamás había oído la voz de Dios y ellos oyeron la voz de Dios personalmente allá en el monte Sinaí. Y así como a ninguno de los pueblos Dios le había dado ese privilegio, también tuvieron que sufrir consecuencias como ninguno de los pueblos las habían sufrido. Aquí mismo lo está diciendo, al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Está aquí en otras palabras cuando dice, porque pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían recibido mucho. Estamos leyendo la última parte del versículo 12 de Daniel 9, Daniel 9:12. Versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Por eso leímos Levítico y ustedes pueden leer todo el capítulo 26 y el 28 del Deuteronomio. Y no hemos implorado el favor del Eterno nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. O sea que en 70 años el pueblo todavía estaba dormido.
Por tanto, el Eterno veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Eterno nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ya lo vimos en el Salmo 51. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Aquí dice que se convertirán de su mal en la tierra de sus enemigos. También lo leímos en la oración de Salomón y lo leímos en el libro del Levítico. Versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. O sea que era necesario que se cumplieran los 70 años, pero era necesario también de que alguien, tal vez representando a todo el pueblo, clamara con todo el corazón, como estamos viendo que Daniel lo está haciendo en esta oración. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Está casi repitiendo las palabras de ¿quién? De Salomón, que acabamos de leer en 1 Reyes 8:48. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿Cuántas veces en la Escritura leemos, haz resplandecer, haz brillar tu rostro sobre nosotros? Que es como Dios manifiesta su favor y su gracia, cuando ilumina con su espíritu a los que ama. Versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Ahora él la está invocando desde Babilonia, pero vuelto hacia allá, siguiendo las instrucciones que por medio de Salomón fueron dadas. Porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. O sea que sí es un Dios de misericordia, es un Dios que perdona al que se humilla. Y ustedes recuerden el estudio que podemos hacer, aún en el antiguo pacto, cuando el pueblo se humilló y los reyes se humillaron delante de Dios, Dios les perdonó. El mismo Acab, quien había cometido tantas iniquidades, se humilló delante de Dios con ayuno y cilicio. Y Dios aplazó la sentencia que había pronunciado sobre él. Versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Estaba qué? Cumpliendo los requisitos que Dios había anunciado de antemano, desde antaño, desde el libro del Deuteronomio por boca de Moisés, desde el libro del Levítico y desde el libro de los Reyes por boca de Salomón. Luego dice aquí el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. O sea que estaba confesando el pecado de Daniel y el pecado de su pueblo Israel, y que Dios nos ayude a tener este corazón sincero, que es capaz de reconocer lo que somos, porque es la única forma como podemos crecer y cambiar y hacer que Dios haga brillar su rostro sobre nosotros. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante del Eterno. Es interesante cómo él estaba lleno de la palabra de Dios. Recuerden que David había vivido siglos antes de Daniel. Y recuerden ustedes que esas palabras de derramar el ruego delante del Eterno ya estaban en el libro de los Salmos. Es bueno repasar estas cosas para ver cómo esta es la escuela de la oración, como la hemos llamado en el pasado. Cuando asimilamos el libro de los Salmos, aprendemos a orar a Dios. Aprendemos a orar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Aprendemos a derramar nuestro ruego ante Dios con gran intensidad, como lo hicieron estos hombres. Vean ustedes esa misma expresión en el capítulo 62 de los Salmos, donde dice: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, versículo 8 del 62, Salmo 62. Esperad en todo el tiempo, en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y aquí vemos entonces a Daniel. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante del Eterno, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. O sea que estaba orando ¿por quién? Por el monte santo de mi Dios. Estaba orando no exactamente por sí mismo, sino por la gloria de Dios,
por el monte de Dios, por el monte que era el testimonio de Dios ante las naciones del mundo. Qué celo, qué ejemplo el que nos da este hombre. Esta es exactamente la misma actitud que vemos reflejada en el Padre Nuestro, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. El santo monte de Dios, ¿qué es? El reino santo de Dios, que estaba representado en Jerusalén y que estará representado también en Jerusalén cuando Jesucristo establezca su reino sobre toda la tierra y llene ese monte, la tierra entera, como Daniel mismo lo predijo en el capítulo 2 cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor. O sea que está orando él aquí, de acuerdo con lo que Jesucristo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es lo que Daniel está pidiendo. Qué lección tan profunda para nosotros. Dice: derramando mi ruego delante del Eterno por mi Dios y por el monte santo de mi Dios. ¿Oraremos nosotros en esta forma para que el reino de Dios venga? ¿O tendremos que ser puestos en la tribulación? Y cuando seamos atribulados hasta el extremo, entonces clamaremos a Dios con todo el corazón que su reino venga. A veces ese es el tipo de situación que algunos necesitan o necesitamos para verdaderamente acudir a Dios como Él quiere que acudamos. Ojalá que no tengamos que llegar a ser puestos en tal extremo para responder a lo que Dios quiere que hagamos en su presencia día tras día. Versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué estamos viendo aquí? Daniel siguió espiritualmente cumpliendo con los estatutos. Por así como David había dicho, ¿se acuerdan ustedes en el Salmo 141? Fíjense ustedes qué hermoso paralelo vemos aquí. Como David había dicho en el Salmo 141, Eterno, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Está Daniel repitiendo casi las mismas palabras. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y aquí, ¿qué dice Daniel? Aún estaba hablando en oración, versículo 21, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. David seguía el ritmo de la oración de mañana y tarde, que espiritualmente representaba el sacrificio físico del cordero de la mañana y el cordero de la tarde. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para mantener el fuego encendido de nuestra relación con Dios. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, al principio, porque Dios vio la actitud, no solo que estaba cumpliendo con el requisito de orar con todo el corazón, buscando a Dios con ayuno y ceniza, humillándose delante de Dios, sino que se habían cumplido los 70 años. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. O sea que era muy amado de Dios. Que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de este hombre ejemplar. Para nosotros también, que nosotros también se diga en la corte celestial que somos muy amados. Continuaremos entonces la próxima vez, mis queridos amigos y hermanos, fascinante profecía de las 70 semanas. Será un gusto estar otra vez con ustedes la próxima vez.